Entonces vamos a ver ahora una aplicación del FGP, que es algo que sí no vimos para la FGM y que aparece con la FGP, que es interesante, que va a ser interesante para estudiar ciertos procesos estocásticos, que es lo que se llama una suma con una cantidad aleatoria de términos. Una suma de n términos donde n es aleatorio. No es una suma infinita, es una suma de una cierta cantidad de términos. Queremos saber su distribución, pero la cantidad de términos es aleatorio. Fíjate esto, yo tengo una suma de variables independientes, ¿sí? Que son 8 variables independientes, y yo conozco la FGP de cada una, puedo calcular la FGP de la suma multiplicando todas las FGP individuales. Es una propiedad que ya vimos que se cumple, que se cumple también para el FGM. Ahora, esto es algo un poco distinto, ¿sí? Porque acá yo sumo desde 1 hasta n, pero esta n mayúscula es una variable aleatoria. Yo voy a tener una variable aleatoria n mayúscula y después voy a tener una sucesión de variables aleatorias x1, x2, x3, va a tener una sucesión infinita en principio podría ser. Todas variables discretas y con rango en los enteros no negativos, o sea 0, 1, 2 en adelante. Con lo cual, o sea, ese o más chico obviamente, ¿no? O sea, las variables aleatorias para las cuales tiene sentido hablar de la FGP. Y vamos a definir esta suma, que básicamente suma las xi desde x1 hasta xn mayúscula. ¿Qué sería esto? ¿Sí? Todas son variables aleatorias. Entonces, cuando yo realizo el experimento aleatorio, ocurre uno de los resultados de espacio muestral. Yo no lo estoy no estoy describiendo acá con ese espacio muestral, pero obviamente hay por detrás un espacio de probabilidad, así que tengo un espacio muestral, el conjunto de eventos y las probabilidades. Ocurre uno de los resultados del espacio muestral al azar. Ese resultado que ocurre automáticamente le da a cada una de las variables aleatorias un valor numérico, porque eso es lo que es una variable aleatoria, es una función que a cada resultado del espacio muestral le asigna un valor numérico. Entonces supongamos que para el resultado que obtuve, los valores que toma esto son, por ejemplo, 3, 1, 5, 0, 8, 7 y sigue, ¿no? x4, 8, x5, 7 y esto sigue. Esta nueva variable s que definí, ¿qué valor va a tomar? Bueno, va a ser x1 más x2, ¿y hasta dónde voy a sumar? Hasta xn mayúscula. ¿Cuánto fue n mayúscula para este resultado? 3. O sea que va a ser la suma de los resultados que tomó x1, x2 y x3. 1 más 5 más 0. Es decir, 6. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si de repente ocurre otro resultado del espacio muestral? Y ese resultado del espacio muestral, lo pongamos en rojo para distinguirlos, ese resultado del espacio muestral hace que estas variables tomen los valores 2, 3, 7, 2, 0, 1, 7, etc. Esos valores obviamente van a ocurrir con más o menos probabilidad según la distribución de cada variable, pero supongamos que ocurren esos valores. ¿Cuánto va a valer ese? Bueno, ahora n es 2, así que ese va a ser la suma de los valores que toman x1 y x2. Va a ser 1 más 5. Perdón, 3 más 7. Ese en este caso va a ser 3 más 7. Va a tener solo dos términos. O sea que no solamente los términos todos los términos de la suma son variables aleatorias y por lo tanto puede tomar valores al azar, sino que la cantidad de términos que sumo es una variable aleatoria y por lo tanto en algunos casos voy a sumar más, en algunos casos voy a sumar menos. De hecho, una aclaración, si n tomara el valor 0, si es que 0 está en su rango y lo puede tomar, y si n llega a tomar el valor 0, esta suma desde 1 hasta 0 se llama una suma vacía, porque en realidad no hay ningún valor de k que sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 0, y en ese caso la suma se define como 0, ¿no? Si n es igual a 0, la suma directamente en ese caso se define como 0. Es una convención sobre las sumas cuando se suma sobre un conjunto vacío, ¿sí? Pero eso, o sea, si ocurriera un resultado que hace que n tome el valor 0 y las otras variables cualquier cosa, ese va a valer 0. Pero entonces, ese puede tomar diferentes valores al azar, dependiendo de, esto da 10 obviamente, ¿no? Puede tomar diferentes valores al azar dependiendo de el resultado del experimento del espacio muestral que ocurra, ¿sí? Que le va a dar un cierto valor a n y un cierto valor a las x. Muchas de esas x obviamente no van a importar, pero bueno, algunas sí. Ahora, ¿cómo hago para estudiar la distribución de esa variable S? Bueno, en general va a ser bastante complicado, ¿sí? O sea, saber cuál es, por ejemplo, la probabilidad. Por ejemplo, si yo quiero analizar la probabilidad de que, supongamos que yo tuviera esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que S valga 3? ¿Sí? Y bueno,
supongamos que el rango de todas estas variables son los naturales y el cero, podría estar más restringido, pero supongamos que son los naturales y el cero, yo tendría que pensar en todas las posibilidades que son infinitas, de hecho. O sea, podría pasar que... No podría pasar que n valga 0, porque si n vale 0, s valdría 0. Pero sí podría pasar que n valga 1, en cuyo caso s va a ser x1. Entonces, si x1 vale 3, s va a valer 3, que es x1. También podría ser que n valga 2. O sea que s sea x1 más x2. Y ahí tengo un montón de maneras de que s sume 3. Podría ser x1 igual a 0 y x2 igual a 3. Podría ser x1 igual a 1, x2 igual a 2, porque 1 más 2 es 3. O sea, ahora ese es x1 más x2, o sea, puede ser 0 más 3, 1 más 2, 2 más 1, 3 más 0. Pero también podría pasar que n sea 3, y en ese caso yo tengo muchas más maneras de sumar 3 entre 3 términos. ¿Sí? Puede ser 0, 0, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 1, hay un montón de combinaciones posibles. ¿Sí? Y si n es 4 son más, y si n es 5 es más. Es decir que para calcular la probabilidad de que s sea igual a 3 yo tendría que hacer una especie de análisis, medir, de desglosar esto en una cantidad infinita de casos, hacer una suma infinita bastante rebuscada. No es imposible, ¿sí? Es algo que se puede hacer, pero es muy, muy complicado. ¿Sí? O sea, de estudiar la distribución de esta variable es bastante difícil a simple vista. Bueno, y ahí entra en juego una propiedad de la función generadora de probabilidad que es muy útil, que es esta que está acá. No la voy a mostrar, pero en el apunte está la demostración, en el apunte en el capítulo 3, el de transformadas de la distribución, en la parte de función generadora de probabilidad, está esta propiedad. Y lo que me dice la propiedad es, para cierto caso, cómo encontrar, no la función de probabilidad, sino cómo buscar la función generadora de probabilidad. Después, una vez que yo tengo la función generadora de probabilidad, puedo usarla como se usa. Puedo usarla para buscar aumentos factoriales, puedo usarla para buscar probabilidades. Entonces, ¿cómo se busca la función generadora de probabilidad de la función S? Bueno, si las x y son independientes, y también, perdón, esto me faltó ponerlo, independientes de n. Si las x y son todas variables independientes entre sí, ¿sí? Esta primera i es de independiente, y d es independiente e idénticamente distribuida. Supongo que les debe sonar la expresión, si no, lo claro. Quiere decir, son variables independientes e idénticamente distribuidas, todas con la misma distribución. Todas las x y tienen una distribución, por lo tanto, si tienen todas la misma distribución, tienen la misma FGP, esa para variar la vamos a llamar G sub x. Y la n puede tener otra distribución distinta, a su FGP la vamos a llamar G sub n, y lo que supongo es que todas las x y son independientes entre sí y también son independientes de n. Si pasa eso, se puede probar, vean en el apunte de la demostración si quieren, que la FGP de la variable s de la suma aleatoria se obtiene como la composición de G sub n y G sub x en ese orden. Es decir, meto a G sub x adentro de G sub n. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Pero fíjense que con una operación muy simple, que es la composición de funciones, yo obtengo la función general de probabilidad de S, mientras que si tuviera que ponerme a buscar probabilidades, buscar la función de probabilidad puntual, para caso por caso, tendría que hacer un análisis complicadísimo, y seguramente infinito y tal vez casi inmanejable en términos prácticos. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto, que es un ejercicio de la guía y que, bueno, que nos va a ayudar un poco a comprender esto. Después, más adelante, lo vamos a volver a aplicar, probablemente, pero esto como para que tengan una idea de para qué podría aplicarse este tipo de herramienta. Bueno, vamos a ver como ejemplo un ejercicio que está en la guía de repaso de función generadora de momentos y función generadora de probabilidad, que es el ejercicio 17, que el enunciado dice algo así como que la cantidad de hijos que tiene una persona hoy, ¿sí? Una persona de una determinada edad, una generación actual, o la cantidad de hijos que va a tener en su vida una determinada persona, podríamos decir, sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 2. Todo esto, obviamente, ¿cómo se estudia? Bueno, ya hablaremos de cómo se analiza, pero tomemos como dadas estas cosas. Y también dice que, sin embargo, se estima que la generación de los hijos de esa persona, o hijas, o hijes de esa persona, tenga menos, y se espere que tenga menos hijos, entonces que la cantidad de hijos, hijas, hijes que tenga esa persona
en realidad esas personas, o sea, que tengan sus propios hijos, va a ser una Poisson con lambda igual a 1. Es decir, la cantidad de hijos que voy a tener yo es una Poisson con lambda igual a 2. La cantidad de hijos que va a tener cada uno o cada una de mis hijos o hijas va a ser, la pienso como una Poisson con lambda igual a 1 porque se espera que tenga menos hijos. ¿Sí? La pregunta es algo así como, ¿cuál es la distribución? ¿Sí? O se hacen preguntas acerca de otra relatoria que es la cantidad de nietos que voy a tener yo y nietas. Y pensemos que tiene que ver esto con lo anterior. ¿Cómo harían para calcular, para contar, cómo hace uno para contar sus nietos? Bueno, se fija cuántos hijos tuvo, cuántos hijes tuvo su primer hijo, cuántos tuvo su segundo hijo o hija, cuántos tuvo el tercero o la tercera, etc. Y así hasta el último. De hecho, si no tengo ningún hijo ni ninguna hija, no voy a tener nietos ni nietas tampoco. ¿Sí? Eso se parece a lo anterior. La cantidad de hijos que tengo yo vendría a ser como la cantidad de términos de lo que veíamos antes de la suma aleatoria. Si no tengo hijos, no voy a sumar nada, voy a tener 0 nietos. Si tengo un solo hijo, una sola hija, voy a tener que sumar un solo término, van a ser la cantidad de hijos o hijas que tenga. A su vez, es mi hijo o mi hija. Si tengo dos, voy a tener que sumar dos términos, los hijos de uno y los hijos del otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, piensen que yo podría volver a este esquema de decir que sumo x1, x2, xn, donde la n acá vendría a ser mis hijos o hijas. X1 vendría a ser la cantidad de hijos de mi primer hijo. X2 vendría a ser la cantidad de hijos o hijas de mi segundo hijo o hija. Y así X3, X4. Y obviamente uno podría decir, bueno, si no tuviste un quinto hijo, ¿por qué vas a hablar de un X5? Bueno, esa es la modelización del problema. Obviamente ese X5 después me influye en la valor de ese. Pero si yo sumo la cantidad de hijos de mi primer hijo, de mi segundo hijo, hasta mi último hijo, eso va a dar, ¿qué cosa? La cantidad de nietos. O sea que ese es la cantidad que yo tengo de nietos y nietas. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente el enunciado creo que lo dice, si no lo dice lo tiene que decir. Tiene que aclarar que las XY y la N, ¿sí? O sea que la cantidad de hijos de cada uno de mis hijos y la cantidad de hijos que tuve yo son variables independientes, lo cual es muy discutible, porque es muy posible que por factores culturales o familiares o lo que sea, la cantidad de hijos que tiene un hermano, una hermana, o la cantidad misma de hijos que tengo yo, influya en la cantidad de hijos que tengan mis hijos. ¿Sí? Entonces, obviamente es un supuesto discutible, y está bueno decirlo, es discutible, pero bueno, lo vamos a usar para poder resolver el problema. Si yo tengo esa situación, fíjense que acá sí estoy diciendo que las XY son la próxima generación, tienen distribución Poisson con lambda igual a 1, con lo cual el supuesto de que tienen todas la misma distribución, ahí sí está claro. Y entonces lo que yo tengo es que las XY tienen distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 1. ¿Sí? Eso que me dice que todas van a tener la misma función de generadora de probabilidad, que lo voy a llamar G sub X, y es la de una Poisson 1. ¿Sí? La de Poisson ya la vimos, es E a la lambda por T menos 1, o sea que en este caso va a ser como lambda es 1, es E a la T menos 1. Y la de N, que es mi cantidad de hijos, la función generadora de probabilidad, como es una Poisson 2, va a ser E a la 2 por T menos 1. ¿Sí? Ahora, la aleatoria cantidad de nietos que voy a tener yo, que digo, es aleatoria, está claro, yo todavía no sé cuántos nietos voy a tener. No tengo hijos, no sé si los voy a tener, probablemente sean 0, pero a lo mejor no. O sea, visto desde hoy, es la cantidad de nietos que voy a tener, es una variable aleatoria. Esa cantidad, ¿cómo busco su FGP? Bueno, aplicando el teorema anterior. Verifico que se cumplen todas las condiciones, por eso insisto que acá lo de la independencia también es importante. ¿Cómo se obtiene? Componiendo las dos. Es G de N compuesta con G de X. ¿Y qué es esa composición? Bueno, equivale, les recuerdo, a dentro de la función, dentro de la t de la función g de n, ¿qué tengo que meter? Toda la función g de x. O sea, en lugar de t, voy a poner e a la t menos 1. Así que la función que me va a quedar es e a la 2 por, en vez de t voy a poner e a la t menos 1,
menos 1. Entonces, usando ese teorema yo, si bien sé que la distribución de esto es muy complicado, porque de vuelta, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que llegue a tener 3 nietos, tengo que considerar la posibilidad de tener un hijo que tenga 3 hijos, de tener 2 hijos y que el primero no tenga y el segundo tenga 3, o al revés, o que uno tenga 1 y el otro tenga 2, y al revés también, o tener 3 hijos y todas las combinaciones que me suman 3, o sea que es muy rebuscado. De esta manera yo, por lo menos, la función general de probabilidad ya la tengo. Y si tengo la función general de probabilidad, puedo calcular probabilidades. Y también puedo calcular momentos de la distribución. De hecho, el problema me pide 2 cosas. Me pide que calcule la esperanza y la varianza de la cantidad de nietos que voy a tener y que calcule la probabilidad de que no tenga nietos. ¿Sí? De vuelta, que no tenga nietos tampoco es tan fácil, porque para no tener nietos tienen que pasar una de muchas cosas. Tiene que pasar o que yo no tenga hijos, o que tenga uno solo que no tenga hijos, o que tenga 2 y que ninguno tenga hijos, o que tenga 3 y que ninguno tenga hijos, así hasta infinito, porque en teoría podría tener cualquier cantidad de hijos. Entonces, básicamente, ahora tengo la función de la probabilidad y la puedo usar para todos esos cálculos. Como me piden esperanza y varianza, seguro voy a necesitar hasta la derivada segunda para poder calcular un momento de orden 2. Yo las derivadas ya las calculé, se las anoto, ustedes chequen que están bien. Obviamente hay que usar la regla de la cadena, porque tengo e a la algo, va a ser e a la eso, por la derivada también del exponente. La derivada primera me da 2e a la 2 por e a la t menos 1 más t menos 3, todo eso sería el exponente. Eso después de hacer una multiplicación, aplicar y acomodar un poco, y la acomodé básicamente porque había que derivar de vuelta. Y lo que me queda es 2e a la, lo mismo, 2e a la t menos 1 más t menos 3 por la derivada del exponente, que es 1 más 2e a la t menos 1. ¿Sí? Chequenlas. De todas maneras, piensen que uno dice, bueno, pero es un lío derivar. Bueno, hoy en día derivar se puede hacer con la computadora. El Wolfram, hay un montón de sistemas incluso de derivación simbólica, donde uno le pone la función y les muestra la derivada de la función y después la pueden evaluar. Hay métodos numéricos también para quienes ya hicieron numérico, bueno, o lo están haciendo, hay métodos numéricos para calcular o aproximar derivadas. O sea que en realidad, a nivel computacional, es una gran ventaja por trabajar con esta función, porque derivar no es un problema difícil. Es un problema que puede ser pesado, pero es un problema resuelto a nivel teórico, es algo que se sabe hacer, sabemos cómo derivar prácticamente cualquier cosa. Y por otro lado, desde el punto de vista práctico, se puede hacer con una computadora. O sea que en realidad me resuelve mucho un problema que si no sería mucho más difícil tener que programar todo ese camino infinito de tengo un hijo con 3 hijos, o 2 hijos con 0 y 3, o 3 y 0, 1 y 2, 2 y 1, 3 hijos con todas las posibles combinaciones, que es mucho más rebuscado. Esto ya directamente me está resolviendo un montón de problemas. Obviamente, esta fórmula no es mágica, hay que probarla, por eso les digo, es interesante ver de dónde sale, pero resulta ser fabulosa cuando uno la aplica porque me ahorra un montón de trabajo. Fíjense que ahora yo puedo, por ejemplo, resolver la pregunta de la esperanza y la varianza. ¿Cómo? Bueno, si se fijan, eso sería el punto A. Si yo evalúo, obviamente si se evalúa la función general de probabilidad en 1, me daría el momento factorial de orden 0 que tiene que ser 1. O sea, que chequen que si evalúan en 1, les tiene que dar 1. ¿Sí? Y de hecho, si evalúan en 1, les da 1 menos 1, 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, por 2 es 0, e a la 0 es 1. O sea, que da 1, y es lo que tiene que pasar. Si pasa otra cosa, hay algo mal, está mal compuesto, está mal la fórmula o algo por el estilo. Si yo evalúo la derivada de ese, en 0, en 1, perdón, eso, que en este caso es, acá me queda 1 menos 1, 0, e a la 0, me queda 1. 2 más 1, 3, menos 3, 0. E a la 0 es 1, por 2 es 2. Ese 2, ¿qué va a ser? Bueno, si es la derivada primera en 1, vimos que esto es el momento factorial de orden 1. ¿Qué pasa si evalúo la derivada segunda en 1? En este caso no hace falta hacer límite por izquierda porque la función está definida en todo R, así que no tengo ningún problema con el dominio. Puedo directamente evaluar en 1.
Evalúo en 1, me queda vuelta 1 menos 1, 0, e a la 0 es 1, 2, más 1, 3, menos 3 es 0, e a la 0 es 1, por 2 es 2. O sea que el momento, esta parte es 2, esta parte me daría 2, y acá tengo vuelta, e a la 0 es 1, por 2, 2, más 1, 3, 2 por 3, esto me da 6. ¿Y esto qué es? Y esto es phi sub 2, por la fórmula que vimos antes. Recuerden que habíamos visto también que phi sub que M2 es phi sub 2 menos phi sub 1 y que M1 es lo mismo que phi sub 1. Y de ahí podríamos sacar que, como esto también es M1, phi sub 2, no, perdón, al revés, te estoy diciendo algo al revés. Esto es así. Phi sub 2 es M2 menos M1 y phi sub 1 es M1. Cuando uso que este M1 también es phi sub 1, puedo suponer que M2 lo puedo escribir como phi sub 2 más phi sub 1. Esas serían como las relaciones que nos van a ser útiles. ¿Sí? ¿Por qué quiero eso? Porque fíjense que ahora puedo encontrar M1, que directamente es la esperanza de X, que es de S, que es una de las preguntas del ejercicio. ¿Sí? ¿Cuál es la esperanza de la cantidad esperada? ¿Cuál es la cantidad esperada de nietos? Bueno, es phi sub 1, que es M1, que es 2. Listo, eso ya responde a una de las preguntas. ¿Cuál es la cantidad, la varianza de la cantidad de nietos? Bueno, la varianza, habíamos visto que se podía calcular como M2 menos M1 al cuadrado, ¿sí? Ojo con esto, la varianza no es M2, ni phi sub 2, es mu sub 2, en el momento centrado, ¿sí? Es muy común equivocarse y poner que phi sub 2 ya es la varianza, ¿sí? O que phi sub 2 confundírselo con M2, ¿sí? No, M2 en realidad es phi sub 2 más phi sub 1, y M1 es phi sub 1, así que acá tengo una fórmula para la varianza en términos de momentos factoriales. Creo que ya la había escrito, pero si no la vuelvo a escribir. Y esto, hagan la cuenta, termina dando 6 más 2, 8, menos 4, 4. O sea que la varianza me da 4. ¿Sí? Esta es la varianza de la cantidad de nietos. ¿Sí? O sea que la variatoria cantidad de nietos va a ser una variatoria con esperanza 2 y varianza 4, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y después la pregunta B, lo que pide es la probabilidad de que no tenga nietos. ¿Qué es la probabilidad de que no tenga nietos? Bueno, la probabilidad de que la variable cantidad de nietos, ¿sí?, sea 0. O sea que quiero la probabilidad puntual en 0. ¿Cómo se calculan probabilidades puntuales si conozco la FGP? La fórmula era que hacía la función de generar la probabilidad en 0 o alguna de sus derivadas sobre, la fórmula era esta, era si yo quiero la probabilidad de que la variable valga k, tengo que hacer la derivada de orden k en 0 dividido k factorial. Esa era la fórmula. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto que cuando volvamos en 0 me quedaban las probabilidades puntuales pero multiplicadas por k factorial. Así que esto va a ser la derivada de orden 0, que es lo mismo que la función original sin ninguna derivada, es la función antes de derivarla, sobre 0 factorial, que es 1. Lo anoto para que no se olviden del factorial, porque en realidad en este caso no influye, pero si fuera la probabilidad de 2, por ejemplo, tendría que ser la derivada segunda sobre 2 factorial. ¿Y esto qué me va a dar? Bueno, g de s en 0, g en 0, uy, acá la borré, esto era 2 por e a la t menos 1, ¿sí? Así que esa función la evalúo en 0, me va a dar e a la menos 1, menos 1 por 2, me va a dar eso, me va a dar e a la 2, e a la menos 1, menos 1. Chequen, hagan la cuenta a ver cuánto da, pero eso obviamente tiene que haber un número entre 0 y 1, si no hay algo que obviamente está mal. Pero eso yo le había hecho la cuenta y da un número entre 0 y 1, ¿sí? Porque el exponente es negativo, así que está bien. Ese número entre 0 y 1 es la probabilidad de no tener hijos. Quiero la probabilidad de tener 2 hijos, tendré que hacer esta derivada evaluada en 0 y dividirla por 2 factorial. Quiero la probabilidad de 5 hijos, bueno, no me va a quedar otra que derivar 5 veces, pero insisto, eso es mucho más práctico que todo el otro procedimiento, e incluso es mucho más fácil de pedir a una computadora que lo haga. O sea que realmente ahí veo una aplicación muy útil de la función generadora de probabilidad, por lo menos cuando tengo un problema de este tipo, donde la cantidad de términos que sumo es una cantidad aleatoria, y no es un caso tan extraño desde el punto de vista actuarial, porque imagínense, si uno quiere saber, por ejemplo, la cantidad
de la cantidad de veces que alguien va a usar en toda su vida laboral un seguro de salud, digamos, una medicina prepaga. Bueno, o su obra social. Bueno, uno podría pensar en que va a depender de la cantidad de años que trabaje y si cada año tengo una cierta distribución de la cantidad de veces que lo usa, la cantidad de veces en total que lo use, ¿cómo se va a medir? Bueno, va a ser la suma de cuántas veces lo usó el primer año, cuántas veces lo usó el segundo año, cuántas veces lo usó el tercero, hasta cuántas más la cantidad de veces que lo usó hasta el último año, que a su vez es aleatorio. Puede ser que esté afiliado un solo año, que esté afiliado 2, que esté afiliado 10, suponiendo que la cantidad que fuera por años y no por meses o por días. Si fuera por meses, se puede hacer por meses. Pero digo, ese tipo de situaciones en donde uno tiene que sumar una cantidad de cosas y no sabe, también es aleatoria no solo las cosas que suma, sino cuántas cosas tiene que sumar, es algo que se da en muchas situaciones y esta herramienta del FGP me permite hacer cálculos de probabilidades y de momentos de esas variables que surgen como suma aleatoria de una manera mucho más práctica de lo que sería si tuviera que hacer el análisis caso por caso. En lo que queda de la clase vamos a hablar de otras dos funciones generadoras que por ahí no las vamos a usar tanto, pero se usan, a veces son útiles, está bueno que sepan que existen en realidad. A veces las vamos a usar, a veces no, según el caso, pero para los que nunca la hayan escuchado hablar, una de ellas es lo que se llama la función generadora de acumulantes o función de acumulantes. ¿Qué son los acumulantes? Bueno, son como otros momentos más, además de los que ya les definí, que básicamente son, así como los factoriales son los momentos que salen de la FGP y los naturales son los momentos que salen de la FGM, los acumulantes son los momentos que salen de acá, ¿sí? Los que salen como, los que salen como el FGM, digamos, derivando la función de acumulantes y evaluándola al cero. ¿Sí? Eso lo vamos a llamar kappa sub n, ¿sí? Es la notación para el acumulante de orden n. ¿Qué es la función generadora de acumulantes? Esa función que vamos a llamar k sub x, o en realidad es una capa mayúscula, pero es igual a la k, o sea que le voy a llamar k. Kappa es la k en griego. Es simplemente el logaritmo natural de la función generadora de momentos. No se confundan, ¿sí? Ojo, no se confundan con... Habíamos visto una relación entre la FGM y la FGP, y habíamos visto que si yo hacía m compuesto con el logaritmo de t, eso me daba la FGP. ¿Sí? O sea, eso es cuando adentro de la t meto el logaritmo de t. Y entonces paso de la FGM a la FGP. Esto es al revés, esto es a la función generadora de momentos le aplico directamente el logaritmo, es al revés. Lo menciono porque es muy fácil confundirse, así que tenganlo presente. Y eso simplemente, por definición, se llama función generadora de acumulantes. La FGM siempre es positiva, o sea que tiene sentido aplicarle el logaritmo, se puede, digamos, hacer el logaritmo natural, y eso me da una nueva función que, bueno, tiene sus propiedades, y entre esas propiedades está que, bueno, las derivo, y lo evalúo en cero, y eso genera ciertos valores que el nombre que se les da es acumulantes. Pero que no son cualquier cosa, guardan ciertas relaciones con los otros momentos que estuvimos viendo, y de hecho son relaciones interesantes porque terminan dando momentos que son mucho más interesantes de interpretar que los que suelen salir en los otros casos. Por ejemplo, si en el momento natural de orden 1 es la esperanza, que uno entiende qué significa, tiene un sentido, en algún sentido indica un valor central de la distribución, que también se puede representar por la mediana, o sea, hay otras medidas de tendencia central, pero digo, la esperanza es una de ellas. El momento natural de orden 2 ya no significa nada muy interesante, porque en general no coincide con la varianza, que sí me indica dispersión, y los momentos sucesivos de orden 3, 4, 5, si bien caracterizan de alguna manera a la distribución de probabilidad, no me dicen algo muy claro, algo muy fácil de ver, ¿sí? Sobre la distribución de probabilidad. En cambio, los acumulantes, por lo menos hasta orden 4, ¿sí? Tienen interpretaciones bastante simples. E incluso a partir de orden 5, 6, hay algunas interpretaciones, pasa que ya se vuelven cada vez más rebuscadas y menos difíciles de ver. Incluso la de orden 4 tiene sus vueltas, que tiene que ver con la kurtosis. Pero ahora vuelvo sobre eso. Esas relaciones que yo les digo son estas, que estoy escribiendo acá. Obviamente esto sigue. Hay otras relaciones que se pueden hacer entre... Siempre los acumulantes se pueden escribir en términos de los momentos centrados, o los naturales, o los factoriales. Se van volviendo más complicadas las relaciones. Y también menos útiles para la práctica. Pero estas son particularmente interesantes, les muestro algunas, ¿sí? Primero, capa sub 0, el acumulante de orden 0 siempre 0, porque piensen, ¿qué sería capa sub 0? Bueno, sería no derivar, agarrar la función del cual viene y evaluar en 0. Si yo evalúo en 0, la función general de momentos me da 1, y si a eso le tomo el logaritmo me da 0. O sea que por eso capa sub 0 siempre es 0. ¿Qué pasa con el acumulante de orden 1? Bueno, me da M1, o sea que me da la esperanza. ¿Sí?
En eso no es distinta a la función general de momentos. Vamos a chequear por qué es eso. De hecho, vamos a hacer la cuenta. Si se fijan, yo puedo hacer la derivada, ¿sí? La derivada de capa, la puedo hacer usando la regla de la cadena, la derivada de la función creadora de acumulantes. Tengo que derivar esto. Como es el logaritmo de otra función, básicamente uso la regla de la cadena y me queda 1 sobre m, y a su vez después es por la derivada de m. O sea que en realidad me termina quedando m' sobre m. Si esto lo evalúo en 0, acá me queda m' en 0, eso es m1. Ya habíamos visto que es una propiedad del FGM. Y m en 0 da 1, o sea que me queda m1 dividido 1. Eso es esto acá. ¿Sí? ¿Cómo llego, por ejemplo, a la segunda expresión? Si yo derivo de vuelta, ahora tengo que usar la regla del cociente. Va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar, o sea que va a ser m segunda. Vamos a poner así, para abreviar un poco la notación y ponerle el sub x y el de t, pero digo, va a ser la derivada segunda de m por m sin derivar, menos m derivado, o sea, menos m', así como está, por la derivada del denominador, o sea, va a ser m' por m', esto es m' al cuadrado. Y abajo me queda m al cuadrado. ¿Sí? Eso como abreviando un poco la notación. Ahora, ¿qué pasa cuando evalúo en 0? ¿Sí? Cuando hago la derivada segunda en 0. Bueno, me queda m segunda en 0, eso que me da m2. Por m en 0, que da 1 siempre, si el momento de orden 0 siempre da 1. O sea que me queda m2 simplemente acá. Menos, ¿qué me queda cuando hago m' en 0? La derivada de m en 0 me da de vuelta m1. O sea que esto es m1 al cuadrado. Y después, cuando hago m evaluado en 0 me da 1, el cuadrado es 1, o sea que simplemente me queda m2 menos m1 al cuadrado. Y ya vimos que m2 menos m1 al cuadrado es igual al momento de orden 2, pero centrado, o sea que es la varianza de x. ¿Sí? Fíjense que cuando yo derivo la función general de momentos, la primera derivada en 0 sí me da la esperanza, pero la segunda derivada en 0 ya no me da la varianza, me da el momento natural de orden 2, que es otra cosa, que no es fácil de interpretar. En cambio, la ventaja que tiene la función general de acumulantes, además de que muchas veces es más fácil derivar, después vean los ejercicios, creo que son el 7 y el 8 de esta práctica, además de que a veces es más fácil derivar, porque muchas FGMs empiezan como E a la algo, ¿sí? Por ejemplo la de Poisson, ¿sí? es E a la algo, o la de la normal, ¿sí? Entonces todas esas que son E a la algo, cuando tomo el logaritmo, simplemente me queda el exponente, entonces son funciones más simples y más fáciles de derivar y de manipular. Pero además de que a veces son más fáciles, no siempre, pero a veces la complica el logaritmo, al derivar directamente aparecen no la esperanza y el momento de orden 2, que lo tengo que después combinar con la esperanza para si quiero encontrar la varianza, sino que aparecen la esperanza y después aparece la varianza. Y las cosas que aparecen después también son interesantes. No voy a probar estas, pero básicamente si uno sigue derivando me queda una expresión más complicada. Ahora es la derivada del numerador, que es más complicada, que es la regla de la cadena, por esto sin derivar, menos esto por la derivada de esto, que es 2m por m', todo sobre m a la cuarta. Bueno, se va volviendo un lío. Se puede hacer igual. Y cuando uno evalúa me aparece una expresión en términos de momentos naturales, que para chequear que estas igualdades son ciertas, lo que hay que hacer es escribir los momentos centrados también en términos de momentos naturales y ver que se logra la igualdad. Lo dejo como un ejercicio, que chequeen esta propiedad. Así que esta la pueden hacer, no es muy difícil. Si tienen paciencia y tiempo, tal vez sí, porque mucha gente en este momento tiene tiempo, no siempre paciencia, pero sí tiempo. Pueden también jugar un poco las cosas que nos parecen interesantes a los matemáticos no son las que le parecen interesantes a todo el mundo, pero bueno, sepan entender. También va a ver que esta relación se cumple. Pueden probar si no me consultan. Ahora, ¿por qué digo que son interesantes? Bueno, Musus 3 yo ya les había dicho en su momento que el momento centrado de orden 3, si bien no es lo que vamos a llamar coeficiente de asimetría, es la parte esencial del coeficiente de asimetría. Lo único que le falta a Musus 3 para ser el verdadero coeficiente de asimetría es dividirlo por el desvío estándar al cubo para que eso me permita tener una medida que sea independiente de la escala. Es decir, que si yo cambio mis unidades de metros a decímetros o a centímetros, el valor sigue siendo el mismo. Y yo pueda interpretar, bueno, que una simetría de 3 es una simetría más grande o menos grande, pero digo que la pueda comparar con otras distribuciones y que eso no sea sensible a cómo estoy viendo las variables y cosas por el estilo. Y lo mismo le pasa a Musus 4 a la hora de definir el coeficiente de kurtosis.
Pero fíjense que si yo acá, a capa sub 3, ¿sí? Que me da mu sub 3, lo divido por el desvío al cubo, y el desvío piensen que es, el desvío sigma es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de mu sub 2. O sea que el desvío al cubo es mu sub 2 a la 3 medios, así que es capa 2 a la 3 medios, ¿sí? Si quieren es la raíz cuadrada, sí, es capa 2 elevado a la 3 medios. Fíjense que eso me permite calcular el coeficiente de asimetría. ¿Y qué pasa si yo hago capa 4 dividido el desvío a la cuarta? El desvío a la cuarta, piensen que es la varianza, o sea, mu sub 2 al cuadrado. Si yo hago capa 4 sobre mu sub 2 al cuadrado, pasa algo interesante que es lo siguiente. Fíjense, yo divido por mu sub 2 al cuadrado, ¿sí? Me queda mu sub 4 sobre mu sub 2 al cuadrado. Esto es lo que habíamos llamado coeficiente de kurtosis. Con 0 habíamos puesto, creo. ¿Sí? Que me medía las colas pesadas y livianas, o la distribución muy apuntada o muy achatada. Después vean un poco la explicación en el apunte. Pero también cuando hago divido por mu sub 2 al cuadrado, acá me queda menos 3. O sea, me queda esto menos 3. ¿Sí? Me queda la kurtosis menos 3. Y eso tiene un nombre, se llama kurtosis excedente. ¿Y por qué se llama kurtosis excedente? Bueno, porque en realidad a la hora de analizar la kurtosis, qué tan pesadas o livianas son las colas, el modelo que se toma, como en muchas otras situaciones, es la distribución normal. Y resulta ser que en la distribución normal la kurtosis da, adivinen, no sé si alguien se acuerda, da 3. O sea que para ver si algo tiene colas pesadas o livianas, uno tiene que ver si la kurtosis da más grande que 3 o más chico que 3. Entonces, muchas veces lo que se hace es restar ese 3. Es decir, si da positivo, o sea, más que 3, le resto 3, me da positivo, tiene colas pesadas. Si me da menos que 3, tiene colas livianas. ¿Sí? Después vamos a hablar de ejemplos de distribuciones con colas pesadas, pero por ejemplo la distribución T-Student es una de ellas. Y entonces es casi mágico, digamos, que termina apareciendo con capa 4, ¿sí? Como cuarto acumulante, ese 3 restando que me permite interpretar la kurtosis en términos de positivo o negativo. De hecho, en mucha bibliografía se llama kurtosis no al momento, esto que sería el momento estandarizado de orden 4, sino al momento estandarizado de orden 4, mecha con el menos 3. Incluso si usan un software o algo por el estilo, les recomiendo que a la hora de interpretar la kurtosis vayan a leer cómo está definida, porque a veces se define con el 3 y a veces sin restar el 3. En el apunte, y como lo vamos a hacer en el curso, la kurtosis es el momento estandarizado de orden 4, el alfa 4, ¿sí? Les recuerdo, esto también es alfa 4. Y el alfa 4 menos 3 es la kurtosis excedente, que vamos a llamar C. ¿Sí? Pero fíjense que esta función general de acumulantes como que de alguna manera se va a parecer mucho más, de una manera mucho más natural, esos números que normalmente estamos interesados en, porque la verdad que a mí M3 no me importa por sí solo. Me interesa en tanto y en cuanto me sirve para calcular el coeficiente de asimetría, ¿sí? Que me dice algo más, que veo más claramente sobre la distribución sobre la forma de la distribución, que si es asimétrica izquierda, derecha, o si es simétrica. En cambio, la función de cumulantes, los cumulantes sí son o casi son esos valores que me interesa encontrar para analizar la forma de la distribución. O sea que, y a veces es incluso más fácil de derivar, o sea que es muy práctico poder usarla a veces. No es algo esencialmente muy distinto al FGM, es una transformación del FGM, pero bueno, tiene estas propiedades que son interesantes. Y vamos a ver entonces qué pasa con qué es eso de la función característica y qué ventajas y desventajas tiene. Bueno, la última función generadora de la que quiero hablar es la función característica de una distribución, que en realidad, si ven la definición, van a ver que es muy parecida a la de la función generadora de momentos, ¿sí? Solo que en vez de ser e a la t por x, es e a la i por t por x, donde esa i es ni más ni menos que la unidad imaginaria, es el número i. ¿Sí? Es ese número que elevado al cuadrado da menos 1 y que da origen al concepto de número complejo, y que, bueno, en matemáticas supongo que algo tienen que haber usado sobre números complejos, aunque los hayan visto con más o menos detalles. Si no los vieron en matemática, en numérico, ahora ya es parte del programa, o sea que para que asegurarnos de que no salgan digamos, con el título de actuario sin haber visto nada de números complejos, porque hoy en día es parte creo que es parte del sílabus a nivel internacional, de lo que se espera que sepa un actuario a nivel internacional. Entonces, si no lo vieron, van a ver.
uno diría, ¿para qué? Digo, ¿para qué complicarla si la FGM funciona bastante bien? Y van a ver que no es muy distinta a la FGM. De hecho, hasta en algún sentido es menos práctica que la FGM, porque si uno ve qué le pasa, qué me genera esta función al derivar en cero, la FGM me generaba los momentos directamente. La función característica me genera, la derivada, la y trátela como si fuera una constante siempre. ¿Sí? Es un número en el fondo. La función característica lo que genera es, si hago la función en cero, sí me da el momento de orden cero, que es 1. Si hago la derivada en cero, en vez de darme 1, me da m1 multiplicado por i. Y si hago la derivada segunda en cero, me da m2 multiplicado por i al cuadrado, que en realidad i al cuadrado es menos 1, así que me da menos m2. O sea que ya me empieza a complicar las cosas. Y en general la derivada de orden k en cero me da i a la k por mk. Recuerden que las sucesivas potencias del número i, si no lo saben o si no lo recuerdan, i a la 1, obviamente, i a la 0 es 1, obviamente, i a la 1 es i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i, y a partir de i a la cuarta se vuelve a repetir el patrón 1i menos 1 menos i. O sea que en realidad se repite, y si uno ve el resto dividir por 4 de un número, sabe cuánto da i elevado a ese número. Por ejemplo, el resto dividir por 4 de 23 es 3. Así que i a la 23 da lo mismo que i al cubo. Entonces, uno puede sacar los momentos usando la función característica teniendo en cuenta esto. Uno podría preguntarse, ¿para qué complicarse la vida si tenemos la FGM? Bueno, en realidad la verdadera función, para la que uno debería usar, la ideal, es esta, porque tiene algo que no tiene la FGM. Para cualquier distribución de probabilidad, existe la función característica y está bien definida en algún entorno del cero. ¿Sí? No hay distribuciones de probabilidad que tienen una FGM y distribuciones que no tienen una FGM, o que por lo menos no tienen una FGM que sirva, como habíamos dicho. Así que necesito que esté definida en torno al cero. La función característica, por propiedades particulares de números complejos, siempre va a existir. De hecho, esta variable aleatoria a la que yo le estoy calculando la esperanza, e a la i por t por x, es una variable aleatoria compleja. Es decir, x puede tomar valores reales, pero una vez que x toma un valor real, acá arriba tengo un número complejo, y e a la ese número complejo da otro número complejo. Acá aparece una fórmula, que creo que es la fórmula de Moab, si no me acuerdo el nombre, la que me permite calcular exponenciales complejas. Pero digo, esto es una aleatoria compleja a la cual se le puede calcular la esperanza término a término. ¿Sí? Se le calcula la esperanza a la parte real y a la parte imaginaria. No se preocupen por esto, no es que es algo que van a tener que aprender nada nuevo, pero la ventaja de la función característica es que siempre existe. Mientras que podemos tener distribuciones para las cuales la FGM no. Y en esas funciones, si la función característica es derivable en torno al cero, hasta cierto orden, bueno, me va a dar los momentos hasta cierto orden y esos momentos van a existir. Es muy similar a la función generadora de momentos y en algún momento lo necesitamos, recordaremos estos detalles, pero funciona casi igual que el FGM, solo que aparecen estas potencias de i multiplicando los momentos. Pero después, por ejemplo, funciona de la misma manera en el sentido de que sí, se cumple el teorema de inversión, en el sentido de que si dos variables aleatorias tienen la misma función característica, entonces tienen la misma distribución. Otro teorema que después voy a mencionar, que es el de continuidad, que habla de algo similar, pero en el límite también se cumple. O sea que funciona casi igual que la de momentos, pero bueno, el agregado está ahí. Por un lado me complica las fórmulas porque hace que aparezcan las potencias de i. Por otro lado, resuelve problemas que la función general de momentos no puede resolver para ciertas distribuciones que de todas maneras no van a ser lo más común. Normalmente vamos a trabajar con distribuciones que sí tienen bien definida una función generadora de momentos, pero bueno, si en algún momento hace falta, o aparece, o se acusa en la bibliografía, sepan que existe y que es como la verdadera FGM, solo que nosotros usamos la función generadora de momentos en términos reales, como la usamos, justamente para evitar pasar por el ámbito de los números complejos. ¿Sí? Pero bueno, eso sería todo. En las próximas clases vamos a empezar a hablar de diferentes distribuciones que vamos a recordar, que ya conocen, pero que las vamos a repasar y tal vez explicar algunos detalles que pueden o no haber visto. Y obviamente todas estas cosas van a ser herramientas importantes a la hora de analizarlas porque nos permiten hacer un montón de cálculos desde otro punto de vista. Así que bueno, espero que estén bien, que bueno, cuídense y nos vemos en la próxima clase. O me ven ustedes a mí. Saludos.